Hola gente bella, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí Naruto Nexus reportándose con esta primera parte de esta gran teoría que les vengo a presentar hoy, espero les guste y la revienten a likes y si les gustó no olviden comentar que les gustó y qué más quisieran ver al igual que poner su parte favorita en los comentarios. Un saludo y un abrazo. Naruto Uzumaki no era una persona que castigar con dureza. Había tenido una vida dura, es cierto, pero siempre había buscado el lado bueno de las cosas. Quejarse de sus problemas nunca hizo nada al respecto y no lo acercó más a sus metas. Cuando era posible, ponía la otra mejilla, de lo contrario hacía bromas. Así era él. Sin embargo, su dura vida había traído una cosa. Estaba muy a la defensiva de aquellos a los que llamaba amigos. Tenía muy pocos de esos, y antes de su dolor, el suyo no era nada. Entonces, sabiendo eso, se puede decir que la paliza que Naruto le dio a Mizuki, su antiguo maestro de Taijutsu, fue totalmente proporcional al crimen. Según la ley de Konoha, el hombre era culpable de traición, por lo que nadie se enojaría por la muerte de Mizuki, pero Naruto detuvo su mano, o las manos en este caso, y dejó al hombre con vida. Golpeado hasta convertirlo en una pulpa ensangrentada, cierto, pero vivo. Jeje, fui demasiado lejos, Iruka. Se había dado la vuelta para hablar con el segundo hombre al que podía llamar amigo, después del Sandaime. El Chunin estaba inmóvil, su cabeza había caído hacia atrás en algún momento mientras los muchos Narutos golpeaban a Mizuki. ¿Iruka? Naruto no había escuchado mucho sus lecciones de primeros auxilios, pero sin embargo recordaba algunas. La temperatura de su instructor favorito no era normal y su respiración era lenta. Era visible que algo andaba mal con él. A Naruto le tomó un segundo llamar a sus clones, aunque algunos ya se habían ido a su apartamento como él les había ordenado. Rápidamente recogieron el cuerpo de Iruka, asegurándose de pisar a Mizuki un par de veces en el camino, y corrieron de árbol en árbol sosteniendo su cuerpo en alto. Naruto pudo ver que los clones restantes reunían a Mizuki con suavidad y lo seguían, pero su mente estaba concentrada en llevar a Iruka al hospital lo antes posible. Cuando Naruto llegó al hospital, el Hokage ya estaba allí, reforzando el conocimiento arraigado de Naruto de que Sandaime siempre sabía que todo había sucedido y lo dejaba hacer sus bromas por placer por los resultados. En realidad, estaba orgulloso de que su propia técnica hubiera logrado derribar al anciano por una vez. Normalmente estaría presumiendo de eso a estas alturas, pero tenía cosas más importantes que hacer. Dos ninjas médicos salieron de detrás del líder de la ciudad tan pronto como los clones que sostenían a Iruka tocaron el suelo, juntaron al Chunin y lo llevaron adentro en una camilla. Dos de esos extraños ninjas enmascarados hicieron lo mismo con el cuerpo de Mizuki, aunque estos no se molestaron en usar una camilla. El que estaba detrás de la máscara de cuervo incluso cubrió un bufido cuando uno de sus clones le dio una última patada justo entre las piernas, y Naruto contó cada emoción que obtendría de esas personas como una victoria. Lo habían estado revisando en su apartamento durante años, y siempre parecían estatuas de piedra en movimiento por todos los sentimientos que mostraban. El Hokage dio un paso adelante entonces, mientras los dos enmascarados rebotaban de techo en techo, y se detuvo unos metros frente a la masa de clones. ¿No crees que necesito la protección de tantos ninjas, verdad? Muchos ninjas, se refería a sus clones. Con un solo sello y un pensamiento, todos desaparecieron en varias bocanadas de humo, y la satisfacción que sentía por haberle dado una última patada a Mizuki se redobló en su mente. La historia continúa abajo bien. Veo que te las arreglaste para hacer un buen uso de tu tiempo con este pergamino. ¿Puedo retirarlo? Naruto le devolvió tímidamente el pergamino, habiendo olvidado por completo el hecho de que se lo había robado al mismo hombre horas antes. El Sandaime lo miró rápidamente, probablemente para verificar que era lo que se suponía que era, luego lo puso bajo su hombro. ¿Iruka estará bien, viejo? No pudo evitar preguntar. Estoy seguro de que lo estará. En 1 o 2 días probablemente vendrá a verte de nuevo. El Sandaime hizo esa cosa extraña en la que miró directamente al monumento del Hokage como si estuviera pensando en alguien. No, probablemente solo le gustaba mirar su propia cara. Es tarde y probablemente tendré el doble de papeleo esperándome cuando regrese. Creo que es mejor que los dos regresemos a casa, ¿no? Naruto asintió. Se saltó la cena para conseguir ese pergamino, y una buena dosis de ramen era exactamente lo que necesitaba. Pues buenas noches el anciano entonces ese truco de ninja de hojas que desaparecen que siempre hacía, y Naruto rebotaba de techo en techo hacia casa y ramen. El olor a ramen llegó a su nariz incluso antes de que estuviera en casa.
Despejó los pocos metros restantes corriendo y entró en su apartamento para encontrar una docena de copias de sí mismo alrededor de su mesa, en su cama, en el suelo e incluso una en la encimera de la cocina. Y todos estaban comiendo ramen. Ustedes no son buenos bastardos, será mejor que me dejen un poco, o los voy a reventar a todos y me llevo todo ese ramen. Los clones, conociendo a Naruto tanto como ellos mismos, evidentemente habían previsto esta posibilidad en particular, ya que otra taza de ramen caliente lo esperaba en la encimera de la cocina. No perdió el tiempo comiendo una buena porción de los fideos aún ligeramente crujientes, saboreando el sabor de su comida favorita. Al tercer bocado, sin embargo, se dio cuenta de algo. Algunos de sus clones eran diferentes a los demás, tenían un gran pergamino en la espalda como si hubiera usado el pergamino de los sellos prohibidos al principio del día. Oh sí. Lo había olvidado debido a toda la paliza sobre Mizuki y la prisa por ir al hospital, pero había hecho 4 o más clones mientras escapaba por primera vez de su antiguo maestro de taijutsu. Los que estaban aquí con el pergamino deben ser los mismos que él hizo entonces, que volverían aquí como los demás. Espera un minuto, Naruto apuró el resto de sus fideos de un gran trago y caminó con determinación hacia uno de estos clones, que todavía estaba saboreando su propio ramen. Abriendo el pergamino, lo examinó rápidamente. Las direcciones del Kage Bunshin todavía estaban allí, y sí. Otra técnica después. Si una sola técnica de ese pergamino pudiera hacerlo capaz de vencer a un Chunin, imagina cuánto más cerca del Hokage estaría con una docena. O quizás incluso más. Mirando hacia atrás a los clones que seguían comiendo ramen, se dio cuenta de que no tenía idea de cuánto durarían. Es mejor copiar primero las técnicas en otros pergaminos. Probablemente no tuvo tiempo de entrenar en una docena antes de que desaparecieran, de todos modos. Corriendo a su habitación, regresó sosteniendo cada pergamino vacío que tenía. Fueron bastantes. Nunca hubiera pensado que no hacer su tarea pudiera ser tan útil. Sin embargo, lo dejó con muchos pergaminos de repuesto para escribir. Apenas había empezado a escribir cuando el sonido de sorber fideos detrás de él le indicó una forma mucho mejor y más rápida de hacerlo. Hola chicos, dejen de comer. La historia continúa abajo. Algunos de sus clones se detuvieron, aunque la mayoría continuó. Uno incluso le dio el dedo. Resistió el impulso de romper ese, pero se contuvo, ya que era uno con un pergamino. Voy a reventar al primero que no haya terminado su ramen en 10 segundos. Los sonidos de sorber fideos fueron un bálsamo para los oídos de Naruto, y en poco tiempo todos los clones lo miraban expectantes. Fue bueno ser escuchado. Está bien. Tú y tú, dijo, señalando el clon del que había tomado el pergamino, y otro clon, este sin pergamino. Estás conmigo. Los otros en equipos de 3, con un pergamino por equipo. El que queda, Naruto miró su pila de pergaminos en blanco, luego el pergamino de sellos prohibidos. No, probablemente no haya suficientes pergaminos para copiar todo. Ve a comprar más pergaminos y marcadores. Ah, y algo más de ramen mientras estás en ello. Le arrojó su bolso a ese, que ya estaba fuera de la puerta. Ahora, todos digan la técnica que está copiando, ya que no necesitamos ningún duplicado. Ya comencé con Shikifujin, así que voy a tomar esa. El resto de ustedes, adelante. El sol estaba saliendo en el cielo del este cuando el escuadrón de Naruto terminó de copiar el contenido del pergamino prohibido. Trabajaron toda la noche, pero Naruto no se sentía realmente cansado. Probablemente por todo el ramen que acababa de comer. Había hecho bien en enviar un clon a comprar cosas, ya que sin eso se habrían quedado sin pergaminos antes de llegar al segundo cuarto de los sellos prohibidos, y se habrían quedado sin ramen poco después. Y al menos también habían necesitado un segundo marcador cada uno. Ahora que se hizo la copia, cada Naruto se estaba poniendo al día con algunas otras cosas. Como era de esperar, para la mitad de ellos, eso significaba ramen. Otros 2 dormían, 3 estaban tumbados sobre los pergaminos, examinándolos y comparándolos con el original, y uno incluso decidió darse un baño. Sorprendentemente, todos duraron hasta ahora sin necesidad de recrearlos. Naruto todavía se preguntaba cuándo estallarían por sí mismos. Él mismo estaba releyendo sobre el Kage Bunshin en la copia que había hecho antes. Lo había hecho principalmente para completarlo, pero se dio cuenta al releer que apenas había echado un vistazo a la mitad del pergamino mientras entrenaba en el bosque. La mayor parte de lo que había ignorado estaba bajo los títulos peligros y razones para estar prohibido. Como tal, se encontró luchando por entender el siguiente pasaje.
De lo contrario, el peligro de agotamiento severo de chakra debido al proceso de división inerrante de la técnica, el otro peligro es una forma de daño psíquico debido al retorno de la conciencia secundaria de un clon a la primaria, una forma de sobrecarga mental debido al exceso de información. Como tal, no se recomienda usar esta técnica para más de una docena de clones, debido a la posibilidad de que múltiples recuerdos regresen simultáneamente, dañando la psique del usuario y posiblemente causando trastornos de personalidad. Entendió la última frase, pero no le dio sentido. Ayer había reventado un centenar de clones frente al hospital y no sintió ningún efecto adverso. Pero no recordaba nada sobre el regreso de los recuerdos ni nada de esa esencia. Llevó el asunto a los 3 clones, ahora casi terminado con su verificación, y como grupo, decidió una forma sencilla de probar este efecto. Una de las copias tomó el diccionario de Naruto, cuyo uso normal era apoyar la mesa de la cocina, lo abrió en una página al azar, miró la primera palabra que encontró allí, luego dejó caer el libro sobre su pie, estallando. Incendiario, incendiario, todos los clones corearon en una sola voz. Uno de ellos incluso verificó y sí, esa palabra fue la primera palabra en una página cerca de la mitad del libro, que luego se volvió a poner en su uso original. Naruto ahora incluso recordaba haber tenido la idea y mirar en el libro, a pesar de que era el clon el que había hecho esas cosas. Maldita sea, esa era una técnica poderosa. La copia de Naruto que había decidido tomar un baño eligió ese momento en particular para salir, y señaló: ¿no deberías ir a la academia a esta hora? Con su cabello goteando por toda la ropa sucia que hacía la mayor parte de la alfombra de Naruto. La mitad de los Naruto en la habitación se dispararon ante esa declaración, aunque solo el Naruto real no volvió a lo que estaba haciendo. Corrió alrededor, recogiendo el equipo ninja que había dejado caer descuidadamente por todo el lugar, y disparó por la ventana, su atajo habitual para cuando llegaba tarde a alguna parte. Mizuki dijo que aprobaría con una técnica, así que no podía esperar para mostrarlo en la academia. No podía esperar para poner sus manos en su propio Itayate. Hombre, hoy iba a ser el mejor. Capítulo 1. Comienzos de una broma. Descargo de responsabilidad. Naruto pertenece a Kishimoto. El ramen pertenece a Naruto. Basta de charla. Puntos de bonificación para cualquiera que reconozca el guiño que le doy a otra gran historia ninja. Absolutamente no. ¿Por qué robar algo prohibido te daría la oportunidad de convertirte en un ninja? Personalmente, estaría agradecido de que el Hokage no te arrestara como debería. Pero Mizuki, y no veo por qué las palabras de un traidor tendrían algún impacto en mi decisión. En realidad, el hecho de que viniera de él solo demuestra que no debería usarse para ayudarte a pasar. Kazui era uno de los instructores de la academia que menos le gustaban a Naruto. Había estado enseñando desde que el chico ingresó a la academia años atrás, y seguía castigándolo cada vez que algo salía mal en una clase, tuviera o no algo que ver con él. Afortunadamente, el hombre solo enseñó historia shinobi y no cosas importantes como ninjutsu o taijutsu. Sin embargo, siempre había sido una espina clavada en el costado de Naruto. Sin embargo, la vez que hizo caer al profesor de su silla fue un buen recuerdo. Incluso contando el hecho de que este jutsu tuyo te aprobaría la parte de ninjutsu del examen, apenas pasaste tu precisión, reprobaste tu taijutsu, y eso no habla de tu pésimo puntaje tanto en los exámenes de historia como en los de matemáticas. Te lleve su puntaje al grado más bajo para aprobar. Pero, no, y eso es definitivo. Lo que sea que haya dicho el traidor no tiene importancia. Uzumaki-san, lo veré en 2 semanas al comienzo del próximo trimestre. Buen día. El hombre le dio una sonrisa que Naruto solo pudo definir como complacido, y cerró la puerta del salón de profesores frente a su cara. Abatido, Naruto regresó a su apartamento con pasos lentos. El tiempo de inactividad entre los años de la academia siempre había sido el peor momento para él, ya que ni siquiera tenía clases para hacer. Tampoco tenía ninguna broma planeada, así que no tenía idea de cómo sobreviviría al aburrimiento de las próximas semanas. Al volver a entrar a su casa, Naruto descubrió que sus clones todavía estaban presentes y, en algunos casos, seguían comiendo ramen. No parecían afectados por el hecho de que tendría que volver a tomar todo el año académico por 4ª vez. Por otra parte, se dio cuenta de que probablemente ni siquiera lo sabían todavía. Naruto despertó a los pocos clones que estaban durmiendo y, con todos a su alrededor escuchando, explicó su situación. Las reacciones que obtuvo fueron variadas.
Algunos querían hacerle una broma a Kazui, y algunos incluso tenían buenas sugerencias sobre cómo hacerlo, aunque Naruto no pensó que podría tener en sus manos tantos huevos. Uno discutió acerca de ir al Hokage, con lo que Mizuki le dijo, pero Naruto tuvo que admitir que probablemente saldría tan bien como la primera vez que lo hizo, y sin embargo estaría de regreso en la academia. Los demás estaban tan deprimidos como él por la noticia, y todo el consejo degeneró en una gran pelea de gritos. Afortunadamente, los vecinos inmediatos de Naruto habían abandonado el lugar durante mucho tiempo, de lo contrario, habría recibido la visita de su casero. Todo eso se detuvo cuando una niña entró por las ventanas. Ella era rubia, delgada y un poco más alta que Naruto. Sostenía 2 bolsas de la compra llenas de ramen en una mano y usaba la otra para entrar. Hola chicos, ¿pueden creer lo que acabo de descubrir? Fue lo primero que dijo al entrar. ¿Quién diablos eres tú? Fue la respuesta general por la masa de copias, incluido el Naruto original. Se miró a sí misma y, al darse cuenta de algo, hizo un sello con una sola mano, soltando su Enge y convirtiéndose en otro clon de Naruto. Entonces los clones pueden usar técnicas, eso significaba, Naruto tenía una forma horriblemente interesante de duplicar el poder de su propia técnica creada, una que seguramente golpearía incluso al Sandaime en el hospital. Naruto miró a su alrededor y se dio cuenta de que por las caras que estaban haciendo sus clones, se les había ocurrido la misma idea. Todos se volvieron hacia él. Harem no Jutsu, dijeron todos en el mismo momento exacto. Asintió con la cabeza junto con los clones. Ahora tenían otra técnica nueva, una incluso más poderosa que la original. Antes de que pudiera comenzar a reírse de la cara que Iruka o el Hokage harían, el clon que acababa de regresar los interrumpió nuevamente. No, algo más. ¿Sabes cómo los comerciantes nos echaban todo el tiempo, nos vendían solo cosas viejas o nos cobraban de más? Todos los demás Naruto asintieron. Ahora sabían por qué, pero habían lidiado con eso durante mucho tiempo. Bueno, usando Enge, podemos eludir eso. Acabo de llegar de la tienda frente a la floristería, ya sabes, la del anciano escupiendo. Todos asintieron una vez más. Una vez que ese viejo supo que a Naruto le gustaba el ramen, lo había quitado del suelo, eliminando la posibilidad de que Naruto tuviera alguno. Tampoco podía dejar de intentar escupirle. Bueno, fui allí así, volvió a su forma femenina anterior con un solo sello. Y el hombre no pudo evitar ser amable. Incluso me dio un descuento. Naruto, y aproximadamente la mitad de los clones, se golpearon en la cabeza al pensarlo. Conocían esa técnica durante años y nunca intentaron aplicarla en ese conjunto de circunstancias en particular. Pensando en cuánto más ramen podría haber comido si hubiera, otro de los clones, sin embargo, se levantó de su silla. Podemos usar eso. Todos los clones lo miraron de manera extraña. No, quiero decir, en la academia. ¿Sabes cómo algunos profesores usan cualquier excusa para echarnos de la clase, o atarnos en una esquina? Todos asintieron. Bueno, podríamos conseguir 1 o 2 clones en la academia, bajó Enge, pretendiendo ser otros estudiantes. Así que cuando Naruto sea expulsado, los otros seguirán allí, y finalmente podríamos superar esas pruebas y graduarnos. Naruto estuvo de acuerdo en que podría funcionar. Aún mejor, fue como una broma. Estaría tirando uno rápido frente a todos, especialmente a esos profesores de la academia congestionados. Aún mejor sobre eso. Si alguno de los clones pasa la prueba mientras que el original no lo hace, podemos ir al Hokage con el hecho de que los clones bajo Enge son la misma persona que Naruto, y usar eso como un argumento que deberíamos aprobar. Estoy seguro de que el Hokage no dirá que no mientras podamos demostrar que aprobamos esos exámenes. Naruto miró a su alrededor para ver que todos los clones estaban discutiendo las posibilidades de esta broma o cómo hacer que funcionara. Pensando en ello, no había ninguna razón para no intentarlo. Entonces, parece que todos están de acuerdo. Todos asintieron. Así que ahora vayamos a la planificación de esa broma. El primer punto para decidir es el número, comenzó el clon de Enge. ¿Cuántos clones vamos a insertar en la academia? 2 es lo mejor. El resto asintió con la cabeza. La copia transformada continuó. Personalmente, sugeriría hacer los 2 lo más diferentes posible para evitar que ambos sean atrapados al mismo tiempo. Cierto, el único problema es, intervino el Naruto original. Evitando que estallen. Cualquier buen golpe podría hacer estallar todo, y no hablemos de quedarse sin chakra. Sé que te hice todo ayer, y has durado hasta ahora, pero en una escuela donde se supone que debes probar técnicas docenas de veces, no puedo decir si simplemente desaparecerás cuando uses una.
Podría tener una idea al respecto, respondieron 3 clones diferentes simultáneamente. Cavaron en el montón de pergaminos detrás de ellos y sacaron uno específico. Técnica de drenaje de chakra. ¿Por qué estaría prohibido? El clon que sostenía el pergamino lo abrió y leyó un solo pasaje. Para aquellos que no son de la línea de sangre Akado, se sabe que el uso excesivo de esta técnica causa daño a las bobinas de los chakras, debilitándolas con el tiempo hasta el punto de ser inútiles. Incluso el uso esporádico de esta técnica causará daños irreparables en unos pocos meses. Entonces, ¿por qué deberíamos usarlo? Preguntó Naruto. No deberías, el clon respondió al original. Pero los clones deberíamos hacerlo. Con eso, siempre que tengamos una fuente de chakra, técnicamente duraríamos para siempre. En el peor de los casos, podríamos drenar un poco de chakra para que dure más. Naruto asintió. Sabía desde hace bastante tiempo que nunca tendría ningún problema con el chakra en términos de cantidad, especialmente después de la ola de clones masiva de ayer, que ni siquiera lo dejó cansado. El pergamino que había escrito sobre esa técnica en particular decía que incluso un solo clon requería una enorme cantidad de chakra, por lo que 100 veces eso significaba que probablemente nunca tendría ningún problema relacionado con muy poco chakra. El pergamino se pasó rápidamente y Naruto se dio cuenta de que incluso entrenar en esa técnica podría ser peligroso para él. Pensó en tomar otro por un instante, pero notó que ya había suficiente entrenamiento de Naruto en su pequeño apartamento. Entonces, es hora de probar cuánto podría cambiar las cosas un Enge. Naruto descubrió que la respuesta a esa pregunta era todo. Naruto estaba acostumbrado a recibir tipos de miradas muy específicas de la población. Había miradas de rabia y odio, que eran especialmente preeminentes en sus barrios vecinos. Había miradas de miedo, que Naruto veía cada vez menos a medida que pasaba el tiempo. Finalmente, hubo miradas de disgusto, y esas solo aumentaron con el tiempo. Y ahora, había miradas de orgullo. Actualmente estaba bajo un Enge, luciendo como una versión masculina y de cabello castaño de una chica con la que Naruto había ido a clase en su primer año en la academia. No había sido nada especial, no había aprobado sus exámenes ni había regresado al año siguiente, pero Naruto siempre la recordaba como una de las raras chicas que se reían de las diversas bromas que hacía en clase. La recordaba lo suficientemente bien como para usarla como modelo para su transformación. Y esa transformación, como se dijo antes, lo cambió todo. La gente saludaba mientras Naruto pasaba, algunos lo miraban con miradas de reconocimiento hacia un futuro shinobi de Konoha. Al entrar en una tienda de armas, que era bien conocida por nunca aceptar su presencia, Naruto vio con sorpresa que el comerciante sonreía y le hacía señas para que entrara, ensalzando los diversos especiales que tenía. Usando el bolso que recuperó de su clon, incluso compró un nuevo conjunto completo de kunai, los que estaban a la venta de una calidad obviamente mejor que los que había comprado, por una prima. Ahora se dio cuenta, en uno de los raros tiendas de mercadería que reconocieron su presencia. Ahora, de regreso al exterior, se dio cuenta de que su clon debía haberse sorprendido al ver la diferencia en la atmósfera. El Konoha que Naruto solía conocer, uno que a veces era opresivo y odioso, ahora parecía darle la bienvenida con los brazos abiertos. Al ver su ramen favorito al frente, se preguntó cómo veían a Iyame y su padre a Konoha. Al ser civiles, probablemente tendrían una visión muy diferente de la aldea, una de la que Naruto no tenía ni idea. Por un segundo, al ver a dos de las personas que más respetaba en la ciudad, se preguntó cómo habría sido la vida si hubiera sido un simple civil. Se preguntó cómo lograron vivir sus vidas. Espera un minuto, ¿quién dijo que no podía averiguarlo? Si planeaba infiltrarse en una academia llena de aprendices de shinobi con maestros Chunin, seguramente podría lograr hacer lo mismo en una escuela donde no hubiera ninjas alrededor. Eran solo 2 clones adicionales, nada que pudiera cansarlo demasiado, y había muchas cosas que podía aprender que hicieron los civiles. Había herreros y sastres y cocineros, las múltiples posibilidades estaban chocando en su cabeza cuando fue asaltada por una docena de recuerdos. De repente recordó ir de compras durante la noche y descubrir el efecto de un simple cambio en la población, y entrenarse para atraer chakra hacia uno mismo, y, Naruto negó con la cabeza, regresando al presente. Parecía el primero de sus clones y finalmente explotó. Entre 18 y 20 horas, no está mal para un primer intento. Especialmente porque ese fue el clon que usó técnicas durante el día anterior. Volviéndose hacia su apartamento, fue rápidamente asaltado por más pensamientos de sus clones en explosión.
Para cuando entró en su cocina, ahora podía recordar haber estado en todos los lados de la discusión antes y haber escrito cientos de técnicas durante la noche. Apenas recordaba las técnicas individuales, ya que esos recuerdos se fusionaban a la perfección, pero los fragmentos volvían a él uno por uno. Su apartamento ahora estaba vacío de clones, por lo que creó otra docena para seguir entrenando. Sin embargo, él mismo se volvió hacia su cama. No había dormido nada durante la noche anterior y, aunque no estaba especialmente cansado, esperaba otro entrenamiento nocturno la noche siguiente. Fue un clon que estalló lo que lo devolvió a la vigilia. Los recuerdos que previamente había interferido y se fusionaron con el sueño que estaba teniendo, y solo eso le devolvió la conciencia. Mientras se estiraba, otro de sus clones desapareció, y Naruto pudo adivinar que el resto no duraría muclo más. Una mirada a su despertador demostró lo que le decían los recuerdos de sus clones. Apenas había dormido 5 horas. Sin embargo, se sentía bastante descansado y listo para afrontar el entrenamiento de esta noche. Para cuando terminó su triple orden de ramen, era el único Naruto que quedaba en su apartamento. Los últimos recuerdos confirmaron que sus clones aún no habían logrado acertar con la técnica. Algunos habían pensado que tenían el camino correcto, y otros creían que habían logrado tener éxito por un segundo, pero nadie podía decir que realmente lo habían hecho bien. Saltando por la ventana, Naruto inclinó su descenso para rebotar de techo en techo, confiando en que sus pies lo llevarían instintivamente a donde planeaba entrenar. Sin embargo, sus pensamientos estaban en otras cosas. Lo que realmente se preguntaba era cuántos clones podría manejar en un solo intento. Sabía que podía crear más de 100, su batalla contra Mizuki era una prueba de eso, pero eso fue después de un duro día de entrenamiento sin detenerse a comer o descansar. Las únicas otras veces que había usado la técnica, se había limitado a unos pocos clones ya que la situación lo restringía. Ahora, sin embargo, estaba bien descansado y tan bien alimentado como pudo. Ya que estaría en el mismo lugar de entrenamiento que usó para dominar el Kage Bunshin, podría llenar el área al contenido de su corazón y no molestar a nadie. Apenas una docena de minutos después, estaba de regreso donde había abierto el pergamino ayer. El lugar real fue fácil de encontrar, especialmente con el círculo de hierba quemada que había dejado atrás. Como resultado de uno de sus fracasos más espectaculares, de alguna manera se prendió fuego al tratar de canalizar el chakra. Ahora había olvidado cómo se las había arreglado para realizar tal evento. Bueno, no es como si él estuviera entrenando para estar en llamas de todos modos. De pie en medio de ese círculo, enfocó sus energías de la manera necesaria para que aparecieran los arbustos Kage. Recurrió a su chakra una y otra vez, hasta que estuvo eliminando el fondo de las reservas. En el instante exacto en que había alcanzado el final de sus fuerzas, sus manos se movieron juntas en un destello, creando el sello necesario para gritar la técnica. Kage Bunshin no Jutsu. Por un segundo, fue como si alguien hubiera golpeado la cámara de la realidad, mientras el mundo brillaba ante sus ojos. Luego se puso naranja. Naruto no podía decir cuántos Kage Bunshins había creado. Dándose la vuelta, subiendo hasta lo más lejos que podía ver y probablemente incluso más allá de eso, había una copia de su traje tradicional moviéndose. Los clones colgaban de los árboles como hojas gigantes, y uno incluso emergió de un pozo en el suelo. Estaba cansado, cierto, pero eso estaba mucho más allá de lo que había logrado contra Mizuki. Naruto en realidad no había visto tanta gente en un solo lugar. Siempre. Se sentó para recuperar el aliento y gritó al ejército que lo esperaba. Bueno, ustedes saben qué hacer. Hay ramen en Ichiraku para el primero que lo haga bien. Un gran coro de ramen. Le respondió, mientras los clones se dividían para entrenar. Algunos fueron a otros clones, algunos a árboles y algunos incluso atraparon animales pequeños para practicar, pero todos se extendieron y comenzaron los pasos para dominar la técnica. Naruto se despertó un rato después. A juzgar por el cielo, todavía era de noche, por lo que podría haber pasado entre 15 minutos y algunas horas desde que se había quedado dormido. Su siesta fue una recompensa por su éxito con el Kage Bunshin. Era eso o seleccionar otra técnica y tratar de aprenderla, y Naruto no creía que pudiera encontrar fácilmente un lugar para entrenar sin tener que desplazar a un clon de sombra. Rápidamente se dio cuenta de que sus clones seguían haciéndolo, y se preguntó por qué uno se había molestado en despertarlo. Valoraba su sueño y sus clones lo sabían, por lo que esperaba no verse obligado a levantarse por nada. El clon que lo había pinchado estaba de pie junto a él, esperando. Naruto captó la diferencia entre él y sus otros clones al instante.
Esta copia tenía una docena de kunai extra colgando de la parte delantera de su chaqueta, y 2 shuriken de más de la mitad de la altura de Naruto atados a su espalda. Esos shuriken eran muy familiares, notó Naruto. Luego vio la sangre seca en uno de ellos. Oh sí. Mizuki había clavado a Iruka con uno de esos. Mirando a su alrededor, recordó que no estaba muy lejos de aquí que había ocurrido el enfrentamiento, y que Mizuki no había estado en ningún estado para recoger las armas que había arrojado. ¿Te acuerdas de esos? Respondió el clon. Los encontré mientras buscaba un lugar para entrenar. Y eso no fue todo. Abriendo uno de su bolsillo delantero, sacó otros 2 pequeños shuriken, un trozo de alambre ninja y una sola etiqueta explosiva. La etiqueta fue lo que sorprendió a Naruto. ¿Una etiqueta explosiva? ¿Cuándo? ¿Cómo? Parecía que la etiqueta debía haber estado allí durante mucho tiempo, ya que ya no está preparada para explotar. Al principio mantuve mi distancia y la pinché con un palo, luego, cuando no obtuve reacción, quité la capa de corteza en la que estaba. Tampoco hubo reacción. Incluso quitármelo con los dedos no lo hizo explotar, así que me sentí seguro al traerlo aquí. Funciona, adelante, descúbrelo. El clon le entregó la etiqueta a Naruto. Naruto no perdió el tiempo. Las etiquetas explosivas eran algo que sabía usar muy bien. Habían sido cubiertos cada año que estuvo en la academia, y Naruto se había asegurado de asistir siempre y permanecer despierto durante esa lección. La oportunidad de hacer estallar algo valió la pena escuchar esa clase cada vez. En menos de un segundo, Naruto había hecho girar la etiqueta alrededor de uno de sus kunai, había preparado la etiqueta para la explosión en 5 segundos y había arrojado el arma a una roca que estaba a una docena de metros de distancia. La explosión no fue totalmente inesperada, pero aún así sorprendió a Naruto. Las implicaciones de eso fueron enormes. Debido a las reacciones de la población en general hacia él, Naruto estaba acostumbrado a trabajar con equipos deficientes o sin ningún equipo. El hecho de que simplemente mirara a su alrededor podría conseguirle algunas, incluso cosas como shuriken gigantes que ya no eran fácilmente accesibles para nadie, hizo una gran diferencia. Especialmente considerando las etiquetas explosivas, que son costosas y difíciles de tener en grandes cantidades por los estudiantes de la academia. Buen trabajo, le dijo Naruto a su doppelganger armado, dándole una ligera palmada en el hombro por si acaso. Te ganaste un poco de Ichiraku Ramen mañana. El clon rebotó, prometiendo seguir buscando, cuando un estallido de recuerdos se llevó a todos los Narutos. No era, como esperaba, el conocimiento de cómo realizar la técnica, pero era algo casi tan bueno. Un clon acababa de ser drenado para dispersarse por otro. Apenas tomó unos momentos antes de que dicho clon rebotara en el claro donde Naruto había estado durmiendo. La sonrisa en su rostro era contagiosa y las diversas exclamaciones de éxito se extendían rápidamente por el bosque. El clon exitoso se detuvo directamente frente a Naruto, con una docena de seguidores adicionales. Lo hice, jefe, muéstrame. El clon hizo 3 sellos en rápida sucesión y puso su mano sobre el hombro de Naruto. Al instante, Naruto sintió cómo funcionaba la técnica. Lo recordaba de los recuerdos de su clon ahora desaparecido, pero estos sentimientos eran diferentes. Era como una aspiradora chupando arena de todo el interior de su cuerpo. Fue una sensación extraña. Naruto apartó la mano del clon de su hombro, sonriendo todo el tiempo. Independientemente de cómo se sintiera al estar en el extremo receptor, era evidente que ahora tenía una nueva técnica en su haber. Incluso si ese era uno que solo sus clones podían usar. Buen trabajo tú también. Tú eres el que recibe ramen mañana. El clon saltó de alegría. ¿Sabes qué hacer, verdad? Correcto. Con un sello de mano familiar, el clon creó otro clon justo a su lado. Continúa, dijo el primer clon al segundo. Tomando un gran golpe, el segundo clon conectó un rápido golpe directo entre sus 2 ojos, dispersándose. Al instante, Naruto y todas sus copias supieron lo que tenía el clon, es decir, el funcionamiento del jutsu en el que habían estado trabajando. También recordaron la sensación exacta de extraer chakra de algo. Era muy diferente de estar en el extremo receptor, más como cientos de pequeñas descargas eléctricas, solo sentirse bien. Todos los clones regresaron a donde quiera que habían estado entrenando, mientras Naruto acorralaba al clon armado nuevamente. Después de unas pocas palabras y un poco de drenaje de chakra, un clon de la copia armada estaba de pie frente al original. Bueno, Naruto tenía algo que probar. Necesitaba pasar una orden a todos sus clones, y esta era la única forma en que los alcanzaría a todos antes del final de la noche. Te usaré para pasar una orden, ¿de acuerdo?
El clon asintió. Está bien, Naruto respiró hondo. Todos los clones deben ir por los lugares vacíos que se encuentren y tratar de recolectar todo lo que se haya dejado atrás. No se lleve nada de basura, pero traiga de vuelta cualquier cosa que pueda ser útil. Hecho. Al escuchar eso, el clon se golpeó la cabeza contra una roca cercana, dispersándose instantáneamente. Hubo un gran grito de Roger. Y las diversas copias que colgaban alrededor comenzaron a moverse y mirar alrededor. El mismo Naruto los dejó con su trabajo y comenzó la caminata hacia su apartamento. Entre los escurrimientos, su siesta interrumpida y los Kage Bunshins, había necesitado ramen y dormir, ambos en grandes cantidades. Vería lo que sus clones podrían encontrar mañana. Cuando Naruto se estiró al despertar, se dio cuenta de que había recibido durante la noche docenas de recuerdos de clones reventados. Se preguntó por qué eso no había interrumpido su sueño esta vez, pero archivó esa pregunta como sin importancia. Más de 100 copias de él mismo habían perecido durante la noche. Las etiquetas explosivas eran los reyes indiscutibles de la eliminación de clones de sombras, aunque las diversas trampas en el área de entrenamiento 32 se habían llevado más de 40 por sí mismas. Algunas de las muertes fueron divertidas, como la que había caído presa de algo parecido a un hámster gigante en el área de entrenamiento 15, o la que, al patear un árbol con frustración, logró hacer que una rama que caía lo empalara. Vestirse rápidamente, se sorprendió al entrar a su apartamento. Sabía lo que habían encontrado los clones caídos, y habían encontrado mucho, pero eso no era nada comparado con lo que sus clones habían apilado dentro de su apartamento. En realidad, 3 Bunshins todavía estaban clasificando una pila de cosas al azar, una pila que los clones, bajo varios enjes, yendo y viniendo se estaban sumando al azar. Otros 4 estaban dibujando en algo que Naruto se dio cuenta que era su sábana de repuesto. Ya habían dibujado lo que Naruto notó como el único mapa completo que había visto de Konoha. 2 clones en realidad estaban discutiendo sobre el tamaño relativo de un campo de entrenamiento, solo para ser corregidos por un clon que pasaba y soltaba lo que parecían ser 2 docenas de shuriken y kunai mixtos. Dichos shuriken y kunai fueron rápidamente recolectados, revisados y guardados en cajas específicas. Algunos, que Naruto sospechaba estaban demasiado dañados, demasiado oxidados o demasiado desafilados, fueron arrojados con negligencia a una gran caja que había reemplazado la mesa de su cocina. Naruto se volvió hacia uno de los pocos clones que no estaba ocupado y, como era de esperar, estaba comiendo ramen. ¿Y cuántos clones quedan todavía? No sé, en algún lugar más de 1000. Naruto fue repentinamente golpeado por la escala masiva de lo que convocó ayer. Sabía que los Bunshins ahora técnicamente podían sobrevivir indefinidamente simplemente extrayendo chakra de los árboles, pero nunca había esperado poder hacer tanto en poco tiempo. Mirando a su alrededor, se preguntó si alguna vez necesitaría más equipo en esta vida, incluso contando que serían 3 personas en la academia. ¿Quieres un resumen?, preguntó el clon que antes comía ramen. Naruto asintió. Allí y allá, dijo, señalando 2 pilas de cajas. Son el kunai y el shuriken. Este hizo un gesto hacia una pila más pequeña. Sostiene el senbon. En la pared del fondo están todas las demás armas. Katana, lanzas, varias armas de asta, Fuma shuriken, esas 2 varas, continuó el clon. Naruto estaba asombrado por la gran cantidad de armas diferentes que se podían encontrar si mirabas lo suficiente. Ahora en esa pared está el resto. Pedazos y piezas de diferentes armaduras, diferentes pergaminos, y principalmente la nueva colección que tenemos de Itayate. ¿Colección? Sí, encontramos a la mayoría de ellos lejos en el bosque, probablemente restos de varios intentos de espionaje. Algunos de ellos todavía estaban en la cabeza de un ninja, pero nos acostumbramos. Dije que solo quedan cosas atrás. Me refiero a la cabeza de un ninja muerto. Enterramos a los ninjas hoja que encontramos y trajimos toda la información que pudimos sobre ellos, pero el papel normal no sobrevive muy bien al paso del tiempo, ¿te das cuenta? Naruto asintió mientras miraba más de cerca esta supuesta colección. Eran simplemente varias cintas para la cabeza fijadas con shuriken en la parte posterior de una gran tabla de madera que Naruto solía usar como práctica de tiro. Tenía que estar de acuerdo en que casi los tenían todos. Leaf, Cloud, Sand, Rock, Mist, todos los principales estaban allí, incluida la mayoría de ellos en la versión Missing Nin. Solo Missing Sand quedó para entrar entre ellos. También hubo una buena cantidad de los de pueblos menores. De esos, Naruto reconoció Hierba y Cascada, aunque eran los únicos que podía nombrar.
Había uno con una luna creciente que Naruto seguramente había visto antes, pero por su vida no podía recordar dónde. Cuando dos clones entraron por la ventana, Naruto decidió que tenía suficiente equipo por ahora. Bueno, la gente escucha. Todas las copias dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se volvieron hacia él. Creo que tenemos suficientes cosas por ahora. Los que trabajan en el mapa y los que limpian la pila pueden terminar lo que están haciendo, pero todos los que regresan con cosas no vuelven por más. ¿Qué vamos a hacer? Señaló uno de los clones devueltos recientemente. Vamos a pasar por esto, respondió el original apuntando a la pila de pergaminos que copiaron del prohibido. Tendremos que clasificarlos. 4 clasificaciones. Aprendibles, aquellos que necesitan que sepamos técnicas específicas de antemano, aquellos que nunca podremos hacer, como aquellos que necesitan un linaje específico o cosas así, y aquellos que no sirve de nada aprender, como técnicas suicidas o cosas que nos matarían. Tomó un respiro profundo. Vamos, gente. Xiumi no Iruka estaba feliz de finalmente estar fuera del hospital. Una antitoxina general había eliminado fácilmente el veneno de su sistema, pero el médico lo había retenido por un día más solo para asegurarse de que purgó todo lo que hizo el mocoso Kibi, como decían. El Chunin sabía que Naruto no tenía nada que ver con que él fuera envenenado o con cualquiera de sus otras heridas, así que supuso que Naruto debió haber sido quien llevó su cuerpo inconsciente al hospital. Como era de esperar, ya que el otro posible superviviente de esa batalla, Mizuki, probablemente le habría dado una muerte rápida en lugar de un viaje a un sanador. Con respecto a los detalles de esa batalla, su propia memoria era bastante confusa. Recordó a Naruto saliendo de su escondite para protegerlo, algunas palabras aquí y allá de bromas entre los dos ninjas, y nada concluyente después de eso. Pensó que había visto a Naruto usar una técnica de clonación para llenar el bosque con clones, pero no estaba realmente seguro de si era una alucinación o un recuerdo genuino. No era que dudaba del talento de uno de sus estudiantes favoritos, no, era simplemente que alguien como Naruto, cuya falta de habilidad con los Bunshins era legendaria, podía lograr tal hazaña. Tendría que verlo con sus propios ojos. Y eso era lo que estaba haciendo, visitando a Naruto. Ya había ido a Ichiraku y había pedido una docena de tazones para llevar. Le debía tanto a Naruto por el rescate, y quería hablar con el chico. Como profesor, Iruka tenía acceso a las direcciones de cualquiera de sus alumnos. Nunca había estado en la casa de Naruto, aunque una mirada al edificio y su vecindario y el maestro entendió por qué Naruto nunca lo había invitado allí. Francamente, el lugar era un tugurio. Sin embargo, era visible que Naruto estaba en casa, a juzgar por los sonidos que provenían de su ventana abierta. Iruka se dirigió al piso superior, notando las muchas voces provenientes del apartamento de su estudiante. Juzgando que Naruto probablemente tenía a alguien cerca, cortésmente llamó a la puerta. Hola Naruto, soy Iruka. ¿Puedo entrar? Hola Naruto, soy Iruka. ¿Puedo entrar? La voz del Chunin hizo eco por todo el apartamento, cortando en pedazos las conversaciones de los Naruto. Mierda. Todos susurraron. Y luego todos estallaron en una ráfaga de movimiento. El Naruto original se levantó rápidamente para darles órdenes, pero se dio cuenta de que era inútil. Los 40 clones que habían estado clasificando pergaminos en su apartamento se habían lanzado a un bombardeo de ocultar y desplazar las diversas armas y otros equipos que se suponía que no debían estar en la habitación. Los clones se arrojaron cajas entre sí mientras su habitación se llenaba con la mayoría de las herramientas ninja de repuesto. 8 Bunshins lucharon junto a su ventana para empujar a través de la pequeña abertura la caja llena de cosas dañadas o inútiles. El mapa había desaparecido. El tablero con su colección había sido cambiado, revelando una vez más la foto de Sasuke que Naruto solía apuntar. Un gran ruido sonó cuando la caja de basura finalmente abandonó sus esfuerzos para permanecer dentro del apartamento y se hizo añicos al llegar al nivel del suelo. Los recuerdos surgieron de los 4 clones que se suponía que lo habían atrapado, pero Naruto los ignoró con un movimiento de cabeza. Naruto, ¿estás ahí? Viniendo. Respondió, solo para ganar algo más de tiempo. La habitación estaba más que medio vacía ahora, y la mayor parte de lo que quedaba eran trozos de armadura o armas de repuesto en la pared del fondo. El original se unió a los demás allí, ayudando a empujar cada instrumento restante en un pequeño armario. Cuando terminaron las armas, empujó a los clones restantes allí también y la cerró con fuerza. Al menos un clon se dispersó por el impacto, pero Naruto una vez más ignoró los recuerdos que regresaban.
Una mirada rápida a su alrededor reveló que casi todos los artículos que los clones habían acumulado en su apartamento estaban fuera de la vista, el resto no eran lo suficientemente numerosos como para causar preocupación. En el peor de los casos, parecería un vago que no podría cuidar de su habitación, pero eso era suficiente. Naruto, voy a entrar. Iruka esperaba encontrar a Naruto tratando de esconder la ropa sucia cuando entró, pero estaba decepcionado. Encontró a Naruto parado justo frente a él con una sonrisa tímida en su rostro. Advertencia. Fue la reacción instantánea de su subconsciente. Ahora Iruka era bien conocido por muchas cosas. Era un maestro extremadamente bueno, que no era ni demasiado rudo ni demasiado blando. Era un buen ninja, con un dominio de los conceptos básicos mucho más allá de la mayoría de su edad. Era un hombre amable, que les dio a todos la oportunidad de demostrar su valía. Pero todo eso palideció en comparación con su dominio de las muchas caras de Naruto Uzumaki. Le había enseñado al chico durante 2 años, y si no podía leer las emociones del chico rubio en su rostro, nadie podía. Y ese mismo conocimiento le dijo a Iruka que había atrapado a Naruto en un momento en el que se suponía que no debía hacerlo. La forma en que los ojos del chico se inclinaron le dijo mucho. Había estado planeando una broma, como lo demuestra la leve sonrisa en la esquina de su boca. Hola Naruto. ¿Te importaría un poco de ramen? La forma en que el niño vaciló significaba que esto era algo grande. Nunca había visto a Naruto vacilar frente al ramen gratis. Las señales de advertencia en su mente simplemente se triplicaron. Claro, Iruka-sensei. Las cejas de Iruka se elevaron por su propia cuenta. Lo que sea que el chico estuviera escondiendo ahora estaba más allá del gran escenario. Había sido educado y no había saltado de alegría ante la idea de ramen gratis. La única vez que había visto a Naruto así de educado fue cuando le pidió prestado su Itayate. Esto no augura nada bueno. Instintivamente, el Chunin tomó en cuenta su entorno. Pequeño living comedor de 2,5. Ropa y varios equipos ninja esparcidos por todo el suelo. Nada inusual allí, había sido un adolescente que vivía solo una vez y este estado era parte del curso. Sin mesa de cocina. Extraño. No, ahí está, atascado en un rincón de su apartamento. Quizás había estado entrenando. No, no huele así. Sin embargo, podría explicar los ruidos que escuchó. Sin embargo, algo lo estaba molestando y miró a su alrededor. Ventana abierta, nada especial. Pero con todas las puertas cerradas. Eso fue lo que se le ocurrió. Si bien había muchas cosas en el suelo, todas las puertas estaban cerradas. Armarios, armario, baño, incluso la puerta que conducía a lo que Iruka esperaba que fuera su dormitorio. Un chico enérgico como Naruto, viviendo solo, no tendría ninguna razón para cerrar la puerta de su habitación, a menos que fuera para esconder algo. Se volvió hacia el chico que seguía sonriendo con su tímida sonrisa. Naruto, ¿qué me estás ocultando? Nada, entonces no hay razón para que te importe que mire en tu habitación ahora, ¿verdad? Naruto cerró sus ojos con los de su maestro. Fueron firmes y duros, como siempre que el Chunin discutía el castigo con él. Nunca había superado a Iruka en una de esas situaciones. Pensando rápido, hizo y descartó cientos de planes. Escapar no significaba nada si el Chunin encontraba todo lo que estaba escondido en sus distintas habitaciones, y la lucha estaba fuera de discusión. Tendría que hacer todo lo posible para lograr vencer a su amigo, y esa sería una medida provisional en el mejor de los casos, ya que sabía que Iruka no dejaría el asunto en paz hasta que estuviera satisfecho. Eso significaba que la única opción era incluir a Iruka en el plan y esperar lo mejor. Si tenía éxito, solo podría ayudar, ya que el hombre era un maestro y podía intervenir si algo sucedía durante las clases. También significaría una persona valiosa para confirmar sus palabras si se tuviera que implementar su plan de respaldo de revelar sus múltiples personajes para graduarse. Sensei, ¿puedes guardar un secreto? Iruka miró profundamente a los ojos de su alumno favorito. Es mejor que no sea algo como tu plan de hace 2 años. Ay. Él recordaba ese. Se había infiltrado en la academia durante la noche y cambió los nombres en cada examen por el suyo. En ese momento estaba seguro de que pasaría con al menos uno de esos. Por supuesto, los profesores se dieron cuenta de la artimaña al instante, especialmente con las diferencias entre su letra y la de los otros estudiantes. Castigo al final. 2 semanas de servicio de basura aprobado por el Hokage. No, no es nada de eso. Es algo que me permitirá aprobar mis clases incluso con esos profesores castigándome sin ningún motivo.
Iruka instantáneamente se recompuso para refutar las palabras de Naruto, pero murieron en sus labios tan pronto como sus pensamientos se volvieron hacia otros maestros además de él. Mizuki era a quien mejor conocía, y el hombre, justo enfrente de él, traicionó a su propia aldea y trató de matarlo. Incluso había manipulado a Naruto para lograr sus fines, todo por su odio hacia el Kibi. Sabía que no era así, pero se dio cuenta de que otros podrían no haber sido justos con el niño frente a él. En realidad, nunca había verificado que los demás estuvieran haciendo su trabajo correctamente, y ahora sabía de al menos un caso en el que debería haberlo hecho. Estoy escuchando. Había esperado que Naruto se lanzara una de sus habituales explicaciones frenéticas, pero todo lo que hizo fue aplaudir 2 veces y decir, todos pueden salir ahora. Instantáneamente, el aire se llenó con el sonido del metal chocando. Y trata de no destruir todo mientras lo haces. La puerta del armario de Naruto se abrió y salieron otros 2 Narutos y una chica, los 3 sosteniendo varias armas y diciendo entonces no empujes a la gente a los armarios, tonto. Mientras el Naruto frente a él comenzó una discusión con esos 3, otros salieron de varios lugares. Iruka se quedó atónito con los números. Había al menos 3 docenas de ellos, la mitad luciendo como Naruto, y todos parecían sólidos teniendo en cuenta que la mayoría arrastraba algo u otro. Centrándose en aquellos que no se parecían a Naruto, el Chunin trató de notar un patrón. Nada le vino a la mente hasta que se dio cuenta de que uno de ellos era visiblemente una versión femenina de Shikamaru, excepto como rubia. Entonces se dio cuenta de que la morena se parecía bastante a Sasuke, y eso, con todo, Iruka podía identificar a la mitad de los que no se parecían a Naruto como Narutos bajo varios enjes, solo porque podía reconocer la fuente. Las transformaciones fueron excelentes, como las de Naruto siempre lo habían sido, y no se veía ningún borde borroso o inconsistencia. Algo que Iruka solo podía esperar de un compañero Chunin, en todo caso. Entonces, ¿qué es esta broma que estás planeando? El Chunin tuvo que estar de acuerdo en que ahora estaba intrigado. Si un solo Naruto pudiera pintar sobre el monumento al Hokage, ¿qué podrían hacer 30 de ellos? Se estremeció ante las posibilidades. En realidad, es bastante simple. Dado que los otros profesores siguen echándome de la escuela o dándome información falsa, iré como varias personas. Si me echan a mí, Naruto, los demás seguirán allí en clase. Todos los demás clones asintieron. Iruka tuvo que estar de acuerdo en que eso no era tan malo en lo que respecta a las bromas de Naruto. Simplemente le dio la oportunidad de vivir la vida fuera de las limitaciones de ser el carcelero del Kibi. Además, si vuelvo a suspender el examen pero uno de mis clones lo aprueba, puedo ir al Hokage y explicar la situación. Estoy seguro de que el anciano no me impedirá aprobar si puedo demostrar que valgo. El grado. Iruka vio el punto del chico. Si eran injustos con él como Naruto, podrían lograr evitar que tuviera éxito. Los otros 2, sin embargo, tendrían las mismas posibilidades normales que cualquiera de graduarse. Tenía que estar de acuerdo en que no podía haber mucho que fuera perjudicial para los demás en este plan suyo. Lo peor de todo era que tendría 3 oportunidades en todas y cada una de las pruebas, pero tendría que hacerlas todas seguidas. Iruka no pensó que los pocos segundos entre cada intento permitirían una gran mejora. Entonces, ¿puedes mantener esto en secreto? ¿Por favor? ¿Por favor? Gritó el ejército frente a él en perfecta sincronización. Iruka no era inmune a los ojos de cachorro de su alumno, y verlos en una treintena de caras hizo que toda su resistencia se desmoronara en un instante. Claro, no diré nada, pero tienes que prometer que no habrá bromas de tus clones en la academia. Tengo suficiente en mi plato con uno de ustedes, no necesito 2 más siguiendo su ejemplo. Prometido. De todos modos no estarían bien escondidos si siempre estuvieran haciendo lo mismo que yo, ¿verdad? Iruka asintió. Parecía que su alumno realmente había pensado en esto. El Chunin solo esperaba no tener demasiados problemas para contener la risa ante las situaciones que seguramente seguirían. Un solo Naruto dio un paso adelante y agarró el ramen que Iruka había dejado en la encimera de la cocina. Iruka estaba bastante seguro de que este era el original, pero en realidad se preguntaba. Ahora, ramen. Ramen. El resto coreó. ¿Dónde están los 2 que habían ganado ramen ayer? Por alguna razón, solo 2 clones se adelantaron, uno se transformó y el otro no, mientras que el resto maldijo o miró a Naruto con desánimo. Iruka estaba asombrado. De alguna manera, todos eran independientes entre sí. Naruto, tienes que explicarme lo que pasó en los últimos 2 días. Un segundo. Ustedes, dijo, volviéndose hacia los clones.
Recupera este lugar como estaba, luego vuelve a tu trabajo. Esos pergaminos no se pondrán en orden por sí mismos. Josh. Respondieron en masa. Ahora, ¿por dónde quieres que empiece? Mientras Naruto pulía su tercer plato de ramen, Iruka estaba incrédulo. Tanto en solo 2 días. 2 técnicas prohibidas, más armas de las que el Chunin había visto en un escuadrón Anbu completamente equipado, y aún más de 1000 clones de Naruto corriendo. Sabía que el chico era capaz de grandes cosas, pero tan pronto, y su plan, Iruka realmente admiraba el plan por su simplicidad. Nunca había revisado a un estudiante en busca de Enge, a menos que 2 copias de dicho estudiante llegaran a clase. Si Naruto pudiera lograr que 2 clones se inscribieran en la academia, todos asumirían que son estudiantes normales, no algún tipo de misión de infiltración. Sin embargo, Naruto tendría que trabajar en sus Enges. Naruto, el profesor interrumpió a su alumno mientras comía. ¿Qué clones vas a enviar a la academia? Iruka había tenido dificultades para creer que cada clon era diferente, pero la prueba estaba por todas partes. Si no fueron los pocos argumentos que surgieron a lo largo de algún tipo de mapa, fueron las diferentes opiniones que tenían sobre las técnicas que estaban clasificando. No tenía idea de cómo Naruto logró tal hazaña, pero de todos modos lo aplaudió. Realmente no lo había decidido, ¿por qué? ¿Puedo ir? Dijeron ambos clones comiendo ramen con ellos en la mesa, obviamente habiendo estado escuchando la conversación. ¿Seguro por qué no? Bueno, intervino Iruka. Necesitarás un Enge mejor que ese, entonces. ¿Qué quieres decir? Respondió el clon transformado. He estado por toda la ciudad y nunca nadie me reconoció. Para civiles al azar o por períodos cortos de tiempo es más que suficiente. Sin embargo, para los profesores de la academia, no lo es. Puedo ver que has basado tu mirada en Kiba, y eso es suficiente para dudar. Tendrás que inventar 2 formas completamente diferentes, no basadas en nadie, si realmente quieres engañar a los Chunins. Ahora, para tus 2 disfraces, 6. ¿6? ¿Por qué 6? 2 para la academia. 2 en la escuela civil. Y 2 más simplemente para mirar alrededor y comprar cosas para los demás. Iruka estaba atónito ante la idea. Claro, el más difícil de ellos fue la Academia Ninja, pero con otros 2 lugares al mismo tiempo. La cantidad que Naruto podría aprender era enorme. De repente se dio cuenta de que estaba viendo el surgimiento de un especialista en infiltración como Konoha nunca había visto antes, y no podía creer de qué fuente. Está bien, 6 entonces. Puedes traer 3 clones más aquí. Con solo unas pocas palabras, Iruka tenía 6 Narutos con su traje naranja habitual de pie justo frente a él, el original entre ellos. El Chunin se dio cuenta de que Naruto estaba inusualmente concentrado en sus palabras, como nunca había estado en clase. Ok. Ahora dime lo que has venido hasta ahora. No mucho realmente. Todos los Naruto que estaban frente a él se rascaron la nuca. La única idea que tenía era que la mitad de nosotros deberíamos ser niñas. Ese es un buen comienzo en realidad. Y da miedo si lograba llevarlo a cabo. Muy pocas personas pudieron hacerse pasar por personas del otro sexo de manera efectiva, pero eso hizo que las personas lo descubrieran mucho menos si se manejaba correctamente. Los últimos 3 Naruto hicieron algunos sellos y luego se convirtieron en versiones femeninas de sí mismos. Iruka temía que usaran el llamado Oiroke no Jutsu del niño, pero estaban completamente vestidos. Cualquiera que conociera la técnica de transformación adivinaría que el original era Naruto, aunque la mayoría de los civiles pensarían que son hermanas o gemelas. Los Narutos femeninos eran demasiado pesados para los niños de su edad, pero eso era algo en lo que trabajar más tarde. Había algo más que lo estaba molestando, pero no podía señalarlo. Primer punto. Cabello y ojos. Esos son tus 2 rasgos más reconocibles. Por lo tanto, son los que debes cambiar de manera más radical. Un coro de Enge no Jutsu. Fue su respuesta. No, sin cabello rosado. Sé que Sakura en tu clase tiene algunos, pero se destaca horriblemente. Cámbialo. Es bueno pensar en la forma diferente de los ojos, pero no en ese tono de verde. Toma uno más natural. Cambia un poco el tamaño del cuerpo. Eres el estudiante más pequeño de la clase, por lo que tus clones deberían ser un poco más altos. Encoge un poco esos senos. Retrocede. ¿Qué sellos de mano volviste a hacer? El Naruto original miró a Iruka de manera extraña. Ram, ¿por qué? Ram. ¿Por qué Ram? Ni siquiera figuraba en los sellos normalmente necesarios. Sí, sé que se supone que debe ser serpiente, caballo, carnero al revés, pero siempre me resultó más fácil con solo carnero.
¿Hay algún problema con eso? ¿De dónde sacaste esa información? En la hoja que la maestra le dio a cada estudiante. Me perdí la clase, pero la maestra tuvo la amabilidad de darme una de todos modos. ¿Aún lo tienes? Creo que lo hago. Con eso, Naruto corrió a su habitación, saltando sobre un conjunto de clones en el camino. Regresó minutos después con una vieja hoja de papel arrugado. Aquí. Le entregó la hoja a Iruka. A los ojos de Iruka, obviamente era una copia impresa como la que solía dar después de mostrar una técnica. Sin embargo, estaba mal en tantos niveles que su simple presencia disgustó a Iruka. Faltaba la mitad del texto sobre la técnica, con una buena cuarta parte modificada a la inutilidad. Los sellos mostrados estaban totalmente equivocados y ni siquiera encajaban con ninguna técnica de la que Iruka tuviera conocimiento. La serpiente inversa era tan rara que apenas conocía una sola técnica que la usara. Iruka nunca había cuestionado la técnica de transformación de Naruto, ya que era evidente, incluso a través de sus múltiples bromas, que era más competente que la mayoría de los genins con ella. Ahora parecía que debería haberlo hecho, incluso si era solo para asegurarse de que Naruto hubiera recibido la copia impresa correcta. ¿Estás seguro de que fue un profesor el que te dio eso? Bueno mi gente, esto fue todo por mi parte, espero les gustará tanto como a mí hacerla, dejen su like, compartan y suscríbanse, un saludo y un abrazo.